Dios les bendiga. Hoy vamos a estar viendo el tema acerca de la paz en medio del problema. Hay tantos problemas que ahorita están enfrentando las familias, no solamente una familia por individual, sino la nación o todo el mundo, todas las personas en todo el mundo. Estos problemas son a causa de la situación que estamos enfrentando todo el mundo en cuanto al coronavirus. Y estos problemas podemos verlo en las noticias, que aún hasta los gobernantes mencionan, y es acerca del desempleo, la economía. El desempleo trae problemas, una mala economía a la familia, no hay suficientes ingresos en la familia para el sustento diario en cuanto a la comida, los pagos de los cobros de la luz, el agua, todos los demás pagos que tienen que hacer mensualmente cada familia. Esos pagos van a llegar siempre al tiempo, ¿verdad? A la fecha que siempre llegan, no se van a esperar. El problema de la economía está latente. Otro problema que también se enfrenta en todo el mundo, en medio de las familias, es el encerramiento. Hay muchos problemas, aún sale en las noticias donde hay personas que no pueden lidiar con el problema de este encerramiento, se causan pleitos aún en la familia, en el matrimonio. Muchas de las veces los padres ofenden a los hijos, se ofenden uno a otro, o los hijos ofenden a los padres por tanto encerramiento que hay. Y pues son problemas que están ahí. No podemos decir que no hay esos problemas. Muchas familias lo enfrentan. Estas situaciones hacen que broten las diferencias de unos para con otros. Esto lleva a una calamidad en medio de la familia, en medio de las naciones, de todo el mundo. Se está viviendo todo eso. Otro problema que también se está viviendo es que hay muchas familias que están pasando por un dolor por haber perdido un ser amado, un ser querido por esta causa del coronavirus. Miles de personas han muerto ya por cuestión de esta situación del coronavirus, y ahí está el dolor. Lo podemos ver aún en los medios de comunicación, donde hay personas que pues están tristes, no pudieron ni siquiera dar una sepultura a su ser amado que falleció por el coronavirus. Nosotros, precisamente, todos los que estamos bien, debemos reconocer que Dios nos ha bendecido, estamos cuidados, protegidos por Dios, debemos dar gracias a Dios por la familia. Si está con bien, está con salud, dele gracias a Dios por su familia. Dele gracias a Dios también por lo que tiene, el sustento diario, la comida, por el bienestar que Dios le está dando. A veces nosotros no valoramos esas bendiciones que Dios nos ha dado por toda la vida. No nos detenemos muchas de las veces a darle gracias a Dios por lo que tenemos en la mesa todos los días. No le damos gracias a Dios porque nos lleva y nos trae con bien del trabajo, a nuestros hijos que los trae con bien de la escuela. Debemos nosotros detenernos y dar gracias a Dios por la familia, por los padres, por los hijos, por todos que están bien. El pueblo de Israel tenía abundancia de todo.
Dios lo estaba bendiciendo, pero muchas de las veces al tener esa comodidad, al tener esa abundancia, el ser humano se olvida que es Dios quien está dando esa abundancia o esas bendiciones. Y a veces eso es lo que pasa también en nuestro tiempo. Nos olvidamos de darle gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos da. El Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, ninguna de sus bendiciones. Y ahí comienza a motivarnos a darle gracias a Dios y recordar porque todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. El ser humano siempre se olvida de que Dios está ahí enseguida de él, de ellos, dándole todo lo que tiene en casa, iniciando por su familia, iniciando por la vida, y ahí continuamos con todas las bendiciones que hemos recibido. Eh, Dios a veces permite que estos problemas vengan a la vida de nosotros para que nosotros volteemos a buscar a Dios y clamemos a Él, que reconozcamos que fue Él quien nos dio absolutamente todo y sigue siendo Él quien nos sigue guardando, nos sigue bendiciendo. Ahora vamos a ver todo esto que he mencionado, vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios, vamos a ver en la historia de Israel, el pueblo de Israel que tenía bendiciones, pero al tener esas bendiciones se apartaron de Dios y después de tener bendiciones en abundancia, entraron en una calamidad, en una escasez, entraron en problemas que no se habían imaginado que iban a llegar a su vida y de esa manera ellos voltearon a buscar a Dios y Dios comienza a bendecirlos una vez más. Vamos a ver ahí en Jueces capítulo 6, Jueces capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y ahí vamos a ver el inicio del problema que llevó a Israel a la ruina. El inicio del problema que llevó a Israel a la ruina. ¿Y por qué vamos a ver el inicio del problema? Porque después de estar en un gran problema, Dios trae paz a la vida de ellos. Pero después vamos a ver cuál es esa paz que Dios trajo. Jueces capítulo 6, versículo 1, dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció o venció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, y hasta llegar a Gaza, y no dejaban de qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo:
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no tomáis a los dioses, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, aquí vemos el inicio del problema que llevó a Israel a la ruina en ese tiempo de los jueces, ahí en el capítulo 6. En el primer versículo, nosotros vemos que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Ellos hicieron lo malo. En el versículo 10 al final, Dios les reclama a través del profeta que no lo habían obedecido. ¿A qué se estaba refiriendo Jehová con todo esto? Bueno, pues si nosotros leemos antes de este capítulo, nos vamos a dar cuenta que Israel ya tenía los estatutos, la ley que Dios le había dado a Moisés y les había dejado esa ley para que ellos se guiaran en obediencia a Dios. En Éxodo capítulo 20 del versículo 1 al 3 nosotros podemos ver que el primer mandamiento era que ellos no deberían adorar a otros dioses, no deberían de tener imágenes ni inclinarse delante de esas imágenes y que solamente a Jehová su Dios deberían honrar y adorar. En Deuteronomio capítulo 28 versículo 14 al 21, nosotros podemos ver que Dios ahí está dando esas palabras de mandamiento que deberían obedecer a Dios, escuchar su voz, someterse a sus mandamientos, y en el 14 les dice que si no escuchan atentamente la voz de Dios y se apartan para ir tras dioses ajenos o dioses falsos, entonces los iba a alcanzar las maldiciones de todo lo que ellos tenían temor. Y ahí vemos nosotros, ahí en Deuteronomio 28, del 14 al 21, que Dios les estaba diciendo que no deberían apartarse para ir a adorar a otros dioses ajenos. Por lo tanto, acá en Jueces capítulo 6, estaba el cumplimiento de esa ley que Dios les había dicho que no deberían apartarse de él para ir tras otros dioses. Entonces ahí vemos nosotros que llegó esa maldición a la vida de ellos. Vemos nosotros ahí en el versículo 2 al 6 de Jueces 6, versículo 2, vemos nosotros el resultado por haber hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Ahora los madianitas prevalecían contra Israel, según el versículo 2 al principio. Ahora los hijos de Israel perdieron sus comodidades. Vemos nosotros que ahora ellos estaban viviendo en cavernas, en cuevas, en lugar de vivir en sus casas, en las ciudades que ellos ya tenían. Ahora vivían en cuevas, vivían en cavernas. Imagínense, después de tener tanta bendición y tanta comodidad, ahora estaban en cuevas y en cavernas, viviendo de una manera bastante desesperante, ¿verdad? Para cómo estaban ellos en sus comodidades anteriormente. Ahora también otra de los resultados es que las cosechas venían estas multitudes innumerables de saqueadores y los robaban, les quemaban las cosechas, les destruían absolutamente todo
incluyendo el ganado, también se lo robaban, se los quitaban. Y dice ahí en el versículo 3 al 5 que no dejaban alimento, no dejaban comida en todo Israel. En otras palabras, padecían de alimento por todo lo que estaban pasando con estos saqueadores. Dice ahí que Israel quedaba devastado, completamente estaba devastado, saqueado, destruido por completo. Estaba en una calamidad que ellos habían empobrecido, dice en el versículo 6, dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera. Fíjese nada más cómo se encontraban ellos. Estaban empobrecidos en gran manera, y no solamente una familia o un pueblo, era toda la nación estaba empobrecida. ¿Qué estaba pasando? El saqueador, el ladrón, estaba entrando, destruyendo a Israel, a toda la nación completa la estaba destruyendo porque se habían apartado de Dios y habían hecho lo malo. Ahí está el inicio del problema. ¿Cuál fue el inicio del problema? El haber hecho lo malo delante de Dios. El, el, el haber hecho lo contrario a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y el resultado es que habían quedado en una calamidad y en una gran pobreza por esa situación. ¿Qué está pasando ahorita en nuestros días? Bueno, los gobernantes ahorita en todo el mundo, en todas las naciones, están preocupados por causa del coronavirus. Se está viniendo una mala economía a todo el mundo. Ahorita en los Estados Unidos se está enviando un estímulo a cada familia en toda la nación, todas las familias de Estados Unidos, ¿verdad? Y pues de esta manera también la nación, los gobernantes están diciendo que solamente lo van a poder hacer por esta ocasión, porque no van a poder solventar esta situación por mucho tiempo, no lo van a poder hacer por muchos meses, no lo van a poder hacer por muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque son muchos millones de dólares para poder darle a todas las familias de la nación. Dicen ellos, solamente lo podemos hacer de esta forma, en esta ocasión, pero no vamos a poder solventarlos si nosotros no salimos y a poner en marcha otra vez los empleos, a poner en marcha esta economía. Esa es una preocupación no solamente de esta nación, sino de todo el mundo. Aún los dirigentes de las Naciones Unidas también ya lo estuvieron hablando. Y esa es una preocupación grande de todo el mundo que se está enfrentando en cualquier parte de este mundo. De esta manera, podemos ver nosotros que el coronavirus está causando una inestabilidad a todo el mundo, en todas las familias, a cada nación. Mi pregunta es, al ver todo esto, ¿todas las personas están buscando a Dios como Dios manda? La verdad, no todos buscan a Dios como Dios manda. La misma palabra de Dios dice en Isaías 53:6, cada cual se apartó por su camino. Y eso es lo que se ve. Cada persona se aparta de Dios y toma su camino. Aún
Lo podemos ver también en Romanos 3, 11 y 12. No hay quien busque a Dios, dice ahí. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, Dios mismo en su palabra nos muestra que no todos buscan a Dios, que dice aquí que todos nos desviamos, de una manera u otra nos desviamos, en lugar de buscar a Dios, tratamos de hacer en nuestros esfuerzos lo que nosotros pensamos que está bien, en lugar de acudir a la palabra de Dios. Y esa es la razón más fuerte del por qué suceden estas cosas por la cual estamos nosotros ahorita enfrentando en todo el mundo. Se desvían, la gente, la humanidad se desvía de la voluntad de Dios, y asimismo aún la iglesia, también que estamos en esta situación, en medio del mundo, es una llamada de atención de parte de Dios también a la iglesia para que clamemos a Dios y lo busquemos con todo nuestro corazón y no estemos nosotros jugando a la iglesita. Ahora no tengo ganas, ahora no quiero. En lugar de buscar a Dios, vamos para otro lugar. Nos vamos de compras o tomamos el día para descansar, quedarnos en casa. Eso es también una corrección de parte de Dios, no solamente para el resto del mundo, sino para la iglesia misma, para usted, para mí y para todas las personas, tanto miembros de la iglesia como ministros, pastores de la iglesia. Debemos tomar en cuenta a Dios y buscarlo con un corazón sincero, como dice en la misma palabra del Señor. Y debemos buscarlo no de vez en cuando, sino todos los días. Mire lo que dice el Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No de vez en cuando, dice aquí, voy a buscar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él, fíjese nada más, cuando nosotros buscamos a Dios con este corazón, con esta entrega, con esta pasión, buscar a Dios en su casa, viene el resultado, versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará de lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, de gozo, de alegría. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Fíjese nada más, al buscar a Dios, Él nos esconde del mal. Luego levanta nuestra cabeza sobre nuestros enemigos. Después, nosotros vamos a estar alabando a Dios con gozo, con alegría, con contentamiento. Y eso es el resultado por haber buscado a Dios. En lugar de agachar la cabeza, acongojados, tristes, vamos a estar alegres porque Dios nos ayuda en medio de aquella situación. Ahora veamos nosotros, en segundo lugar, después de ver este problema en el cual se encontraba Israel y la razón y los resultados del problema, veamos qué hizo la nación en medio del problema. ¿Qué fue lo que hizo la nación? Versículo 7, Jueces 6, 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, note usted lo que hicieron, clamaron a Jehová a causa de los madianitas o aquellos saqueadores, aquellos que les estaban causando tanta miseria, tanta pobreza,
ellos voltean y buscan a Dios. Eso es lo que deberían haber hecho desde un principio, buscar a Dios, alabar a Dios. Pero bueno, ya en medio del problema, nunca es tarde. Siempre debemos buscar a Dios, clamar a Dios. Y dice aquí que ellos clamaron a Jehová a causa de los madianitas. El clamor es un llanto, un gemido, un arrepentimiento delante de Dios, y es pedir misericordia a Dios en su gran amor. Y es pedirle al Señor: voltea a vernos, míranos, cómo nos encontramos, por favor, ten misericordia de nosotros. Eso es lo que significa clamar a Dios. Este clamor fue colectivo. Todos clamaron a Dios, toda la nación clamó a Dios. Pero después de cuánto tiempo, dice ahí en el versículo 1, después de 7 años. Fíjese nada más, se llevaron 7 años para poder clamar a Dios, para poder entender que se encontraban en una situación bastante grave y bastante delicada. Después de esos 7 años, toda la nación comienza a clamar a Dios, comienza a pedir a Dios que los escuche y los vea y los saque de esa condición en la cual ellos se encontraban. La voluntad de Dios es que nosotros clamemos a Él, lo busquemos. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé. Te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Así que la voluntad de Dios es clamar a Dios, y lo podemos ver en diferentes pasajes de la misma palabra santa del Señor. Debemos nosotros analizar cuál ha sido nuestra conducta con Dios. Eso es muy importante. ¿Cómo me comporté yo con Dios? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy viviendo de esta manera? Déjeme decirle que las situaciones que enfrentamos nosotros en la vida siempre vienen de un por qué o para qué. ¿De dónde viene? ¿Por qué sucede esto? ¿Y qué es lo que Dios quiere enseñarme a mí, a usted, a la familia completa? Siempre debemos nosotros hacernos esa pregunta y asimismo pedirle a Dios que nos muestre por qué esta situación que estoy atravesando y qué es lo que quieres que yo aprenda, Señor. Enséñame. Y así, de esta manera, nosotros vamos a ver lo que hizo Dios después de que el pueblo clamó a Él. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que dijo Dios después de que el pueblo le clamó? Jueces capítulo 6, versículo 8 y 9. Fíjese nada más. Dice ahí en el versículo 8: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto. Note usted, les recuerda que Él los había sacado de Egipto. Y os saqué de casa de servidumbre o de esclavitud. Y os libré de mano de los egipcios, de los poderosos, los libré. Y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Fíjense nada más, el Señor les está diciendo que Él los libró de la esclavitud, los sacó y los quitó de la esclavitud de la mano de aquellos que los tenían esclavizados porque tenían más fuerza y más poder que ellos. Pero Dios los libró. También les dice: yo los traje aquí a este lugar y fui yo quien les di la tierra de estas personas, las cuales ustedes no podían dominar. Dios les hace recordar que fue Él quien les dio absolutamente
todo lo que ellos tenían, tanto la libertad como la abundancia, como las comodidades. Yo les di todo, absolutamente todo. Precisamente lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado. Aunque usted no lo quiera entender o no lo quiera reconocer, Dios se lo ha dado. Lo poco, lo mucho, todo lo hemos recibido de parte de Dios. Hay personas que les cuesta reconocer esta situación, y más cuando tienen abundancia, cuando tienen riqueza, tienen comodidades. Dice, no, es por mi esfuerzo. No, es porque yo tengo buen trabajo, tengo buen sueldo. No, es porque yo me lo gané con el sudor de mi frente. Sí, pero si no fuera por Dios, no tuviese usted ese trabajo, ese empleo, esa profesión, ese ingreso. Mire, ahorita lo que está pasando, de un día para otro, hay miles de personas que han perdido el empleo. Hay miles de personas que ahorita no tienen el ingreso que tenían anteriormente. ¿Irá a venir otra vez ese empleo, ese ingreso? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? No lo sabemos. Aún el mismo gobernante, el mismo presidente está en una incertidumbre. Él dice, para cierta fecha, el resto del gabinete, el Senado, el Congreso, dicen todavía no es tiempo. ¿Por qué? Porque al salir allá está el peligro aún de ser infectados. Y esto no ve clase social, no ve edades, no va a respetar absolutamente nada. Al ser infectado, solamente en las manos de Dios está si usted va a sanar o no va a sanar, si la va a librar o no la va a librar. Precisamente no sabemos qué es lo que va a pasar. Por eso debemos darle gracias a Dios por la salud que Dios nos está dando, por el sustento que Dios nos está dando, el ingreso, el trabajo. Dele gracias a Dios porque es Dios quien se lo está dando también a usted. Y dele gracias a Dios de antemano que Él le conserva también esa bendición para cuando termine todo esto, que usted regrese a ese trabajo, a ese empleo, a ese ingreso, a esas bendiciones que Dios mismo se los da. Dios le recuerda aquí al pueblo de Israel, yo fui el que te dio esa libertad, yo fui el que te dio absolutamente todo lo que tú tienes. Pero ¿qué dice? En el versículo 10, fíjese nada más, después de que les dice estas palabras, dice, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos. Fíjese, cuando le iban a entrar a la tierra prometida, Dios les había dicho, no teman a los dioses de los amorreos, a los dioses falsos. Y dice, en cuya tierra habitáis, la tierra que Dios les estaba dando. Y dice al final del versículo 10, pero no habéis obedecido a mi voz. Dios les reclama al pueblo de Israel. Yo les dije que ustedes tenían esa bendición y no temieran a los dioses de los amorreos, pero ustedes no me obedecieron. ¿Qué les está diciendo? Ustedes se fueron a alabar a esos dioses, se apartaron de mí. En lugar de alabarme a mí, se fueron a alabar a esos dioses falsos. ¿Sabe una cosa? Muchas de las veces el trabajo es el Dios de las personas. La casa es el Dios de las personas. Muchas de las veces nosotros mismos nos consideramos más importantes que Dios mismo. No, ahorita ando muy cansado, no tengo ganas de ir a buscar a Dios. Y nunca tuvo ganas de buscar a Dios. Entonces usted se está poniendo en un lugar más importante que Dios mismo. Ahí es cuando
Dios también le dice al pueblo: yo te di absolutamente todo, te di la libertad, la comodidad, pero amaste más esas cosas que buscarme a mí. Es Dios quien está reclamando al pueblo porque no lo habían obedecido. Pero Dios, aún en medio de esa situación, cuando el pueblo comienza a clamar a Él, comienza a pedir misericordia, Dios se acerca a ellos. Eso es lo que Dios estaba esperando, que ellos se acercaran a Dios a pedir que los ayudara, porque ahí es cuando ellos ya estaban reconociendo que el único que podía ayudarlos es Dios. Una de las cosas que podemos ver nosotros en los medios de comunicación es que el presidente de esta nación, incluyendo a otros presidentes de otras naciones, están orando, están pidiendo a Dios, están animando al pueblo a que clamen a Dios, a que oren a Dios, que pidan que Dios nos ayude, porque dicen el único que nos puede ayudar es Dios. Eso es muy importante. También hemos escuchado por ahí a un gobernador de uno de los estados de aquí de Estados Unidos que dijo que Dios no tenía nada que ver en que estaban bajando el índice de muertos en ese estado. Lamentablemente no está acreditando a Dios, que otras personas están orando, están clamando a Dios para que baje el índice de mortalidad. Dice, no, es nuestro esfuerzo, es por el trabajo que nosotros estamos haciendo. No es verdad. Si Dios no estuviese en medio de todo lo que pasa, nosotros no podemos tomar el control de la situación. Verdaderamente es Dios el único que nos puede ayudar en medio de tanto problema. Fíjese nada más en Jueces capítulo 6, versículo 11 y 12. Lo que hace Dios en medio de aquella situación después de que clamaron toda la nación, todos juntos clamaron a Dios. Versículo 11 dice así: y vino el ángel de Jehová, note usted, vino el ángel de Jehová después de aquel clamor, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Gedeón estaba sacudiendo, desgranando aquel trigo para esconderlo. Versículo 11. 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Note usted que Dios se le aparece a Gedeón, que estaba ahí Gedeón rápidamente desgranando aquel trigo para esconderlo, porque iban a venir los ladrones, los saqueadores, y se lo podían quitar. Gedeón, cuando escucha estas palabras del ángel de Jehová y le dice: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Gedeón dice en el versículo 13, estaba con una fe débil, fíjese nada más, y en una incredulidad por lo que él estaba viviendo, dice esto: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Tal vez muchas personas se hagan esa pregunta en medio de esta pandemia. Si Dios está en control de todas las cosas, por qué permite que todo esto suceda? Porque nosotros somos los que nos apartamos de Dios. Dios siempre está ahí, esperando que usted y yo clamemos a Él. Pero muchas de las veces nos cuesta mucho pedir perdón a Dios. Nos cuesta mucho reconocer
que somos nosotros los que tenemos la culpa. Y por eso Gedeón dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Fíjese lo que estaba diciendo Gedeón. Tenía incredulidad por todo lo que estaba viviendo, pero no se acordaba o no analizaba su vida y la vida de todo el pueblo que se habían apartado de Jehová. Si usted lee más adelante de este capítulo, usted se va a dar cuenta que el padre de Gedeón tenía un altar a Baal y tenía una estatua de acera, una estatua de una diosa, a la cual adoraba el pueblo ahí donde estaba Gedeón. En otras palabras, ellos se habían apartado de Jehová y estaban adorando a dioses falsos. Y a Dios no le agradaba eso. Entonces ahí vemos nosotros que Gedeón no estaba analizando el por qué estaban viviendo en esa calamidad. Mas sin embargo, Dios estaba escuchando el clamor de todo el pueblo, aun cuando no se estaban apartando todavía del pecado. Dios los escuchó y se acerca a Gedeón. Y ahí vemos nosotros que Dios da su palabra de fuerza, de autoridad a Gedeón. Después de que Gedeón dice estas palabras, todo ahí tembloroso, asustado, como diciendo, me dices que soy valiente y mira cómo estoy, todo asustado, desgranando este trigo para esconderlo. Si Dios estuviera conmigo, ¿por qué está pasando esta situación? Y Dios le responde esto en el versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Dios le fortalece. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le hace una pregunta. En otras palabras, Dios es el que le estaba dando fuerza, le estaba dando autoridad para que lo hiciera. ¿Cuándo pasa esto? ¿Cuándo obtenemos nosotros fuerzas y autoridad para enfrentar el problema? Cuando comenzamos a clamar a Dios, cuando comenzamos a pedirle misericordia a Dios. Dice ahí en el versículo 15, Gedeón reconoce que en sus fuerzas él no podía hacerlo. Él reconoce que sus fuerzas eran prácticamente nulas. Dice ahí en el versículo 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. La familia de Gedeón era muy pobre en la tribu de Manasés. Y yo el menor en la casa de mi padre. Tal vez con la palabra menor que dice, tal vez soy el más pobre en la casa de mi padre. ¿Cómo voy a salvar yo a Israel si no tengo fuerzas, si no puedo? Ahí estaba reconociendo Gedeón que él en sus fuerzas humanamente hablando, él no podía hacer absolutamente nada. Pero ahora vamos a ver la acción de Dios cuando Gedeón reconoce que él no podía hacer nada en sus fuerzas. Dios le promete algo muy importante. Vamos a ver en el versículo 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. ¿Qué le está prometiendo Dios? Que iba a estar con él. Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre.
Fíjese nada más. Dios le dice, yo estaré contigo y tú vas a derrotar a tus enemigos como si fuera un solo hombre. Vimos en los versículos anteriores que eran incontables, innumerables. La multitud era incontable, tanto de hombres como de camellos. Era un ejército muy grande. Pero vemos nosotros que lo más grande que está recibiendo Gedeón es que Dios le dice, yo voy a estar contigo. Es lo más grande que nosotros podemos tener. La presencia de Dios con nosotros como persona individual, la presencia de Dios en medio de la familia y en cada situación que vive la familia, en cualquier necesidad, clame a Dios. Si su familia está pasando por momentos difíciles, es el momento de clamar a Dios todos juntos, así como lo hizo Israel, unirse en oración, agarrarse de la mano y darle gracias a Dios por lo que usted tiene en la mesa, por el alimento, darle gracias a Dios por la salud que le está dando a usted, a su familia, darle gracias a Dios por esa casa, ese hogar que le está dando. Dele gracias a Dios por el trabajo, por el ingreso que usted tiene. Dele gracias a Dios por todo lo que usted ha recibido de parte de Dios. Si no había pensado en eso, comience a darle gracias a Dios ahora. Valore lo que Dios le había dado anteriormente y dele gracias a Dios porque también se lo va a seguir dando cuando pasen todos estos problemas. Póngase en las manos de Dios junto con su familia. Es el momento de unirse en oración delante de Dios. A Dios le agrada eso. Eso es lo que Dios está esperando de usted. Dios estaba esperando eso, que Israel lo hiciera. Se tardaron 7 años. ¿Por qué no lo hicieron en el primer año, en el primer mes? ¿Por qué tener que esperar tanto tiempo para reconocer que es Dios quien tiene el control de todo en nuestra vida? Aquí vemos nosotros que Dios le promete a Gedeón, yo voy a estar contigo y tú vas a vencer a tus enemigos. Vemos nosotros que eso es lo que nos hace falta a cada familia, a toda la nación. La presencia de Dios en nuestra nación. Una de las cosas que podemos ver nosotros que ha afectado mucho aquí en esta nación y en muchas otras naciones es que han sacado a Dios de las escuelas, han sacado a Dios del gobierno, han sacado a Dios de las familias, han sacado a Dios de todas partes. Por eso vienen estas calamidades. Ahorita en las escuelas están prohibiendo que se ore. Cuando antes, años atrás, décadas atrás, no se iniciaban las clases sin antes hacer una oración en la escuela, en toda la escuela, en la bocina de toda la escuela se escuchaba la oración del principal, rogando a Dios por ese día. Desde que comenzaron a echar fuera a Dios de ahí de las escuelas, comenzaron los asesinatos en las escuelas. Profesores han muerto por esa situación tan grave. Estudiantes han muerto. ¿Por qué? Porque se echó fuera a Dios de las escuelas. Y se ha metido tanta maldición en las bibliotecas de las escuelas. En lugar de meter la presencia de Dios, están metiendo la hechicería a través de esos tomos de Harry Potter, a través de muchos libros de hechicería, de maldiciones. Hasta les dan muchos créditos a los niños, a los jóvenes cuando lean esos libros. Están metiendo maldición en lugar de bendición. Verdaderamente la nación se ha apartado tanto de Dios
y luego se preguntan por qué vienen estas calamidades. ¿Por qué está sucediendo esto en mi familia? ¿Usted está poniendo atención lo que sus hijos están leyendo? ¿Qué tipo de libros están leyendo en la escuela? ¿Usted está al tanto de todo eso? ¿O usted también está trayendo cosas que a Dios no le agradan a su casa, a su vida, a su familia? Ahora nosotros podemos ver que Dios le estaba llamando la atención a toda la nación y dejó que estas cosas llegaran a su vida, a toda la nación, para que clamaran a Él. Tómelo de parte de Dios, que Dios está llamándole a usted y a su familia para que comiencen a pedir al Señor que los lave, los santifique con la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús. Eche fuera todo lo que a Dios no le agrada. Gedeón tuvo que destruir el altar de Baal. Gedeón tuvo que destruir ese ídolo que a Dios no le agradaba para poder obtener la victoria que Dios le estaba prometiendo. Y dice, tú lo haces y yo estoy contigo, mi presencia va a estar contigo. Cuando Dios le manda esto a Gedeón, Gedeón toma acción y comienza a ofrecerle a Dios una ofrenda de paz. Versículo 17 y 18. Y él respondió, yo te ruego, dice Gedeón a Jehová, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal que tú has hablado conmigo. Gedeón quería estar seguro que el que estaba hablando con él era el mismo Dios verdadero, porque se le había aparecido, se le había manifestado en persona. No fue en un sueño, fue cuando él estaba desgranando el trigo, estaba en persona delante de él. Y fíjese nada más. Dice, yo quiero que tú me des señal de que tú has hablado conmigo. Versículo 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda. Note usted que él fue a preparar una ofrenda para Dios y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Le dice Dios a Gedeón, yo voy a esperarte hasta que tú vuelvas. Gedeón rápidamente corre para preparar esa ofrenda, y era una ofrenda de paz delante de Dios. Versículo 19. Y entrando Gedeón preparó un cabrito, note usted, un cabrito y panes sin levadura, de un efa de harina. ¿Y por qué digo que es una ofrenda de paz? Porque al preparar estos panes sin levadura, de harina, eso se lleva a cabo en esa ofrenda de paz. Y dice ahí en el versículo 19, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, ahora cuando dice el ángel de Dios, es porque es Dios mismo. Es Dios mismo, era el mismo Señor el que estaba ahí. Si no, no hubiera recibido, si hubiera sido otro ángel, no hubiera recibido esta ofrenda de paz de parte de Gedeón. Solamente a Dios es al único que se le da una ofrenda de paz o un sacrificio. Ningún otro ángel puede recibir eso. No les toca a los demás ángeles recibir eso. Solamente a Dios mismo se le ofrece. Dice ahí en el 20, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó
con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego. Se encendió el fuego de Dios sobre aquella ofrenda, y subió el fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Note usted, una vez que Gedeón ofrece esta ofrenda delante de Dios, Dios acepta aquella ofrenda como prueba de que él estaba con Gedeón y que él le había dado aquella bendición a Gedeón, aquellas promesas. Jehová acepta esa ofrenda de parte de Gedeón, pero al instante se desaparece de la vista de Gedeón. Pero no quiere decir que Dios se fue. Dios le había dicho, yo estaré contigo. Se desapareció, pero seguía presente con Gedeón. Y lo vamos a ver en los siguientes versículos. Versículo 22 y 23. Ahí vemos nosotros en el versículo 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, o sea, que era Jehová mismo, dijo, ¡ah, Señor Jehová! Fíjese cómo le está mencionando, lo está nombrando Gedeón. ¡Ah, Señor Jehová! Que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Te he visto a ti, Señor Jehová. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 33, cuando Moisés le dice a Jehová, muéstrame tu gloria o permíteme ver tu presencia, Dios le dice a Moisés en Éxodo 33, no hay hombre que haya visto a Jehová y esté vivo. En otras palabras, cuando un hombre puede ver o ve a Jehová, puede caer muerto al instante. Porque Jehová es santo y nosotros somos pecadores y no podemos ver a Jehová en toda su gloria en este cuerpo pecaminoso, porque nosotros podemos caer muertos al instante. Fíjese lo que le dice aquí Gedeón a Jehová, he visto el ángel de Jehová cara a cara, he hablado contigo. Pero en el versículo 23 le contesta Jehová y le dice, paz a ti, no tengas temor, no morirás. No te preocupes, no te vas a morir. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, yo voy a estar contigo, estoy contigo, no vas a morir. Dios mismo le plació manifestarse delante de Gedeón. Por eso Jehová le dice, no vas a morir, no tengas temor. Gedeón sabía que podía caer muerto por haberlo visto, pero Dios le dice, no tengas temor, no vas a morir. Así vemos nosotros, fíjese nada más, ya se había desaparecido delante de los ojos de Gedeón, pero seguía hablando Jehová con Gedeón. Gedeón escuchaba la voz ahí donde estaba. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí con Gedeón. Aun cuando él no lo veía, ya en ese momento ya no lo veía, pero sí estaba Dios con él. De esta manera Dios está ahí con usted, con su familia. Cuando usted cree la palabra de Dios y usted dice, Señor, gracias porque tú estás aquí conmigo, gracias porque tú nos guardas a mi familia y a mí, ahí está Dios. Dice Dios en su palabra, donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si usted lo cree, ahí está Dios. En este momento, ahí está Dios con usted. En medio del problema, en medio de la situación que usted está viviendo, ahí está Dios con usted. Solamente usted crea en esa palabra y diga, Señor, gracias porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque todos los problemas los pongo en tus manos y tú me ayudas
en cada situación. Jehová seguía hablando con Gedeón y Jehová iba a seguir hablando con Gedeón. Jehová de ahí iba a seguir bendiciendo a Gedeón y lo iba a guiar en cada cosa que tenía que hacer. Y si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que Jehová sigue dirigiendo a Gedeón y Gedeón sigue obedeciendo a Jehová y Jehová, Dios Todopoderoso, le da la victoria a Gedeón y lo usa para sacar de aquella miseria, de aquella pobreza, saca a todo Israel que había clamado a Jehová. Muy importante, el clamor de la nación, el clamor de la familia, el clamor de aquellos que creen en Jehová. Pedir de su presencia, pedir de sus bendiciones, y Dios comienza en su amor y en su misericordia a sacarnos de todo problema. Algo muy importante, en el versículo 23 le dice Jehová a Gedeón: paz a ti. Dios le dio la promesa de paz. Dios le dio la promesa de tener paz. En medio del problema, Dios le está diciendo paz a ti. Pero no solamente a él, sino que lo estaba usando también para llevar la paz a toda la nación, porque Dios estaba con él y Dios es la paz que nosotros necesitamos. Cuando Dios está con nosotros, entonces tenemos la paz que necesitamos. Por eso, como nación, como familias, debemos clamar a Dios por esa paz. En medio de toda esta situación que estamos viviendo, el único que nos puede dar la paz es Dios. Clame a Dios. Como iglesia, clamemos a Dios juntos. Sigamos clamando a Dios juntos. Yo sé que Manantial de Vida en Peñitas está clamando a Dios las 24 horas. Y bendito sea el Señor, porque Dios ha puesto guerreros de oración que están orando cada hora por 24 horas, pidiendo a Dios en toda esta situación. Pero podemos decir que Dios ha estado con nosotros, Dios ha estado con usted. Dios ha estado aquí con nosotros en el valle. Dios ha escuchado la oración de toda la iglesia de Dios alrededor del mundo. Aún en medio del problema, Dios manifiesta su presencia y su paz con todos aquellos que claman a Él. Fíjese nada más, ahí vemos nosotros que cuando Dios le dice paz a ti, versículo 24, fíjese lo que hace Gedeón. Después de que Dios le dice paz a ti, no temas, yo estoy contigo, no vas a morir. En el 24 dice así: y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. ¿Qué quiere decir Jehová Shalom? La paz de Jehová. Shalom es la paz de Dios, la paz de Jehová. Y ahí Gedeón edificó ese altar por la paz de Jehová. En otras palabras, aquí Dios nos está diciendo a usted y a mí que debemos tener un altar en la familia, un altar familiar donde estemos proclamando la paz de Dios en medio de nuestra familia. Si Dios está en medio de su familia, en medio de usted, entonces la paz de Dios lo está rodeando a usted. De ahí en adelante pudimos ver que la paz de Dios verdaderamente estuvo con Gedeón, y no solamente con Gedeón, sino con todas las familias de Israel. Eso es lo que hace falta. En lugar de enfrentarse unos a otros, los problemas en la familia. Usted tiene problemas en la familia, en el matrimonio. Pídale a Dios que Él sea quien traiga la paz en su familia, en su matrimonio, en su hogar, con sus hijos. Pídale a Dios que Dios traiga la paz a la nación entera. Que Dios dirija a los gobernantes
para que ellos también sean guiados por Dios mismo a buscar el rostro, la bendición de Dios, porque ningún gobernante puede hacer las cosas por sí mismo. Dios es quien pone los reyes, los gobernantes, y Dios también los quita. Todos están puestos por Dios y para Dios. Todos fuimos creados por Dios